Señor presidente de Colombia, Iván Duque, agradecido. Presidente Juan Carlos Valera, vicepresidente Mike Sens, presidente Morales, vicepresidente, querido hermano Murado, canciller, secretario general de la OEA, presente también. Mi agradecimiento a todos los embajadores, cancilleres, en pro de la causa democrática venezolana. Y luego de hacer los saludos protocolares, quería pedir, humildemente en nombre de todo el pueblo de Venezuela, un minuto de silencio por la masacre que sufrió nuestro pueblo de Venezuela el día sábado 23. Que ese minuto reconforte a sus almas y a las familiares de las víctimas. Dicho esto, debo agradecer determinadamente y claramente a Venezuela, de parte de Venezuela, con Colombia, con Brasil, con Curazao, pueblos hermanos que durante estas últimas horas, que Estados Unidos, Chile y países hermanos han enviado para alivianar la crisis que sufre nuestro país. El ofrecimiento amable de países como Canadá, Europa, países conscientes de la crisis que vive nuestro país. Cuenten eternamente con que Venezuela, para defender la libertad y la democracia en la región, porque la democracia, y lo demostró con lo que sucede en Venezuela, siempre está en riesgo de las tentaciones del totalitarismo. Nuestro pueblo sabrá evitar que cualquiera de nuestros hermanos pase por lo que está pasando hoy en Venezuela. La crisis humanitaria generada por migrantes y refugiados en el continente. Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del ELN, como la guerrilla, redes de narcotráfico, crimen organizado, ha puesto claramente en evidencia el talante de ese régimen. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. Además, haría que nuestros sistemas panamericanos de protección de derechos humanos y nuestras instituciones multilaterales no fueran más que un foro de intercambios sin ningún impacto directo en la vida como pueblos hermanos. Hoy para mí significa un honor inmenso encontrarme junto a representantes de cada uno de los países que dieron un primer paso determinado en la defensa de la democracia y de los derechos humanos en la región. A 200 años, precisamente, que Simón Bolívar diera inicio, junto a otros próceres de la democracia, al camino de independencia, de libertad, de democracia, hoy uno de sus hijos más humildes, ha tenido que hacer un viaje muy similar. Y con un objetivo también similar: recuperar la democracia en un país, en una tierra con valores muy, porque no la hay hoy en Venezuela. Es para manifestar, es para actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela.
Hoy el régimen de Maduro piensa que bloquear ayuda humanitaria fue un logro. Cantan victoria. Que normalizando la crisis podrán resistir en un régimen como el que llevan adelante en Venezuela. Y por eso diplomático que hacía referencia nuestro hermano el presidente Duque apenas empieza, que la presión por reconstruir la libertad apenas empieza por parte de una región determinada, dispuesta a poner entre democracia o dictadura. Es la democracia la que debe prevalecer. Han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra o la paz. No hay dilema entre la guerra y la paz. Es la paz la que debe prevalecer. Es la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer. El dilema es precisamente entre democracia y dictadura, entre masacre y salvar vidas. El dilema es entre generar presión política determinada o permitir hoy en Venezuela. Nos habríamos ahorrado todo este doloroso momento si cuando en 2015 el ataque a la Asamblea inició, en aquella ocasión habría fijado una ruta. O si, por ejemplo, el diálogo en 2017 respetado. Hoy el costo no lo pone una población determinada a exigir su libertad, determinada voluntariamente, millones utilizar su última línea de defensa, porque ya no tiene la lealtad de muchos de sus miembros. Utilizar presos, utilizar pacífica en Venezuela, que nos lleve al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y, por supuesto, a elecciones realmente libres en nuestro país. Sin embargo, ha quedado en evidencia, en un día apenas, en un día, el mundo vio lo que Venezuela tiene sufriendo años: el desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa privada, la destrucción del campo de los alimentos. Vieron cómo en un día, de manera vil, y creo que no tiene otro calificativo que sádica, cuando hacen quemar alimentos y medicinas en frente a hambrientos, en frente a gente que necesita medicina. El mundo entero vio lo que Venezuela tiene años resistiendo. La buena noticia, queridos presidentes, embajadores, es que Venezuela resistió. Es que los valores democráticos de que, a pesar de que los ataques recibidos, del sufrimiento de hoy, de nuestros pueblos aborígenes, se determina a continuar, y por eso para los diputados, por ejemplo, que se trasladaron kilómetros para ir a buscarla, ha sobrevivido. Y hoy en Bogotá, en esta cumbre histórica, presidentes, pide honradamente ayuda y cooperación para avanzar
en esa presión necesaria que un régimen cree que resistió. Porque ya no hacen actos de gobierno, hablan de resistencia. ¿Resistencia a qué? A la democracia. Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática en Venezuela. Quedó claramente manifiesto en el mundo, manifiesto en los pueblos que quieren cambio. Soy el presidente interino de ese país, por mandato de la Constitución y apoyo de nuestro pueblo, y apoyo masivo, popular, de respaldo en cada momento. Y ese país está esperando hoy oírnos, manifestar todas las acciones en el marco de la diplomacia, en el marco de este escenario, para avanzar y recuperar una democracia. Cuando apelan a utilizar fuerzas paramilitares, contratar asesinos a sueldo, es el momento de actuar. El régimen usurpador que utiliza sus contactos con un sistema perverso donde torturan y asesinan incluso a políticos, como a Fernando Albán, como a cientos que están en las calles. Son los mismos que celebraron la quema del alimento, que cantaron eso como una victoria. Esta posición incómoda. Nos gustaría estar hablando de la capacidad de cooperación energética de Venezuela, de posibilidad de reactivar los comercios bilaterales, que dé prosperidad, generación de empleo. Pero lamentablemente nos ha tocado la posición incómoda hoy de venir a hablar de la atención a los migrantes, la necesidad de restablecer su estatus legal. Muchos hoy en Colombia, agradezco esa solidaridad, y de nuestros países vecinos como Perú, Argentina, Chile, todo el grupo de Lima, han tenido la generosidad. 4 millones, casi, 15% de la población venezolana. Pueden llamarlos migrantes o desplazados. Porque la única guerra real que existe en Venezuela es la de un régimen en contra de sus que los mantiene con hambre y bloqueando caminos que deben ser de libertad y de democracia. Todas las medidas institucionales fuerza y la unión de todos los sectores en Venezuela, la determinación para avanzar de su pueblo, de su gente. Hoy no tenemos duda al respecto. Ahora es lo que podemos hacer como región, como pueblos, pero que a pesar de eso, aquí estamos de pie, agradecidos, pero también determinados, no solamente de volver a mi país a ejercer funciones como presidente encargado. Dijo presidente, es irreversible. La transición es un hecho en Venezuela. Hoy solo la bloquea, no solo metafórica, sino lo vimos literalmente, grupos armados irregulares hoy en Venezuela. Imaginen por un momento ese régimen usurpador sin esas armas. Ya tendríamos una transición pacífica en Venezuela, de reconstrucción de nuestras libertades, de restablecimiento del Estado de Derecho, de recuperación amplia del aparato productivo, de generación de empleo, de sano entendimiento con todos los países como lo tenemos en Venezuela para no morir
con la determinación de sus ciudadanos. Han tratado de hacer vender también otro falso dilema, que esto es un problema de izquierda o de derecha, que esto es un problema ideológico, esto es un problema de libertades y derechos fundamentales en un país, de derechos fundamentales para la democracia. Porque cuando no hay libertad de expresión, no hay defensa a las libertades sindicales, a la justicia social, evidentemente ahí no hay ningún componente ideológico y no se pueden amparar en esa excusa. La determinación por la libertad, el libre comercio, el respeto a la propiedad privada serán fundamentales en un nuevo gobierno de transición. Una Venezuela en manos de criminales no puede ser sin un riesgo para la región. Santuario hoy, lamentablemente, utilizando nuestro oro, luego del peor crimen ecológico que hemos visto en la región, en el arco minero, para comprar armamento. Eso también debe ser puesto en el tapete. De modo que hoy debemos encontrar una salida a la crisis. Los venezolanos estamos activamente, soberanamente, determinadamente, constitucionalmente, buscando una salida a la crisis. Hemos construido capacidades en muy poco tiempo en el 2019. Lo demás, porque han visto a lo interno de las Fuerzas Armadas, lo han visto también incluso en la coalición dominante, cómo se ha desprendido rápidamente a nivel internacional, y de nuevo mi profundo agradecimiento. Por eso es el momento, hermanos, hermanas de toda la región, de actuar determinadamente y seguir construyendo esas capacidades con todos los escenarios, fuerza, para poder que cese esa situación dramática en nuestro país. Y debo reiterarlo, dada la crisis, hoy no podía ser sutil con los términos. Debía ser, dada la tragedia que hoy vivimos, pudimos aliviar el sábado 23 y hoy se agrava producto de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Ustedes y más de 60 países me han reconocido como presidente interino de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos vamos a atender para obtener una solución a esta crisis sin precedentes, que ya tiene un baño de sangre en sus calles, provocada por quien usurpa funciones. Hay cientos de miles de venezolanos enfermos crónicos, sin diálisis, que hoy van a perder la vida, simplemente por la no observación de la norma, del respeto de los derechos humanos, o de nuevo el sadismo de quemar comida y medicinas. Son muchas las acciones que vamos a tomar. Ya hemos convocado acciones también de protesta cívica en nuestro país, entendiendo cuál es la línea no esperen menos de mí, no esperamos menos de ustedes.
esperamos menos del pueblo de Venezuela. No le demos menos de lo que merecen, de lo que merecemos como región, como país. Es momento de cambiar la historia. Ahora, este momento que vive nuestra región, y tiene una significación profunda esta historia que se construye desde Bogotá, desde Cúcuta, en también una cumbre humanitaria sin precedentes, con decenas de artistas prestando su voz para que un pueblo sane heridas de años de represión. Entendemos la necesidad de amnistía y garantías. Esa elección libre, pero parte del cese de la usurpación, parte del entendimiento de que el tiempo cambió, parte de nosotros de que con seguridad y como dijimos, sí o sí podemos tener democracia para siempre en Venezuela y en la región. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a nuestra región. Pronto libre, pronto próspera, pronto hermana, de nuevo, que viva Venezuela libre. Gracias.